Los seres vivos perciben las señales del mundo que nos rodea a través de estructuras especiales, los cuales son denominados receptores sensitivos. De esta forma, captan variaciones tanto en el medio interno como en el medio externo del ambiente. Cuando hablamos de lo que es recepción sensorial, hablamos de un proceso mediante el cual los organismos detectan y responden a los estímulos de su entorno. Y a los internos también, dando así la detección de cambios, y todo esto lleva de alguna manera entre el monitoreo interno y la detección de cambios a lo que es la homeostasis del organismo. Cuando hablamos de lo que es la recepción sensorial, esta se inicia a través de lo que son los órganos sensoriales. Cuando comienza el proceso de recepción, los órganos sensoriales son los que perciben a través de lo que se denominan los sentidos clásicos, como lo son la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. También estos sensores, como tal, estos receptores, pueden captar las diferencias en cuanto al movimiento cuando hablamos directamente de lo que es propiocepción. Y todo esto va directamente a lo que es un procesamiento central, y la señal va dirigida directamente a lo que es el sistema nervioso central para que entonces sea de alguna manera interpretada. Ya habíamos hablado y habíamos mencionado que había unos términos importantes que debemos saber cuando hablamos de lo que son recepciones y todo lo que es la fisiología sensorial. Y en este caso está el término de lo que es la sensación. La sensación se refiere a la capacidad que tienen los organismos para detectar cambios de su entorno, tanto lo que es su entorno interno y externo, a través de los receptores sensoriales especializados. Como primer paso de lo que es este proceso, se recibe la información y se envía pues al cerebro para su interpretación. Las sensaciones pueden ser de diferentes índoles y son fundamentales para la supervivencia y la interacción del individuo con el entorno. La recepción sensorial como tal se puede ver desde fenómenos distintos. Podemos hablar también de sensaciones primarias y sensaciones mixtas. Cuando en este caso los estímulos que generan lo que es el proceso de sensación operan sobre un mismo tipo de receptor, es cuando hablamos de sensaciones primarias, y cuando involucra diferentes tipos de receptores es cuando hablamos de sensaciones mixtas. Aquí también podemos hablar de lo que son estímulos unificados e estímulos diversificados, que es cuando hablamos directamente de lo que es un estímulo que va directamente a un solo tipo de receptor, o cuando estos estímulos activan diferentes tipos de receptores y esta información es procesada para generar lo que es un proceso de sensación mixta. Asimismo, puedo decir que los fenómenos sensoriales se pueden analizar y se pueden ver de forma objetiva y de forma subjetiva. Cuando los fenómenos sensoriales se analizan de forma objetiva, se centran en lo que es la detección y la codificación del estímulo que viene del entorno y que es independiente de la interpretación de la experiencia personal. Por otro lado, cuando hablamos de lo que es un fenómeno sensorial subjetivo, pues implica la parte directamente que corresponde a lo que implica la memoria del individuo, lo que implica la cultura del individuo, es decir, es directamente la interpretación que se puede hacer de esa sensación que se percibe del entorno. Muy bien, hablemos ahora de lo que es la percepción. La percepción, a diferencia de lo que es la sensación, es un proceso que involucra la interpretación y organización de lo que viene directamente de la sensación. Este proceso permite dar un significado como tal a los estímulos y crea una experiencia sensorial que se puede ver desde un punto de vista única y personalizado. Cuando hablamos de percepción, hablamos directamente de lo que es la integración sensorial dentro del proceso, y hablamos directamente o implica directamente lo que es la experiencia previa y también lo que es el contexto cultural para la interpretación de lo que es esta sensación. Muy bien, hablemos ahora de lo que son los estímulos sensoriales, que ya sabemos que pueden venir del medio interno o del medio externo.
medios externos como la luz, el calor, medio interno, por ejemplo, cambios en la presión sanguínea, cambios en los niveles de glucosa, azúcar en la sangre. Entonces, cuando hablamos de lo que son las clasificaciones de los estímulos sensoriales, podemos hablar de estímulos físicos y estímulos químicos. Refiriéndonos a los estímulos físicos, aquellos que se caracterizan por una naturaleza como son la luz, el sonido, la temperatura y la presión. Estos activan directamente a receptores sensoriales especializados que son sensibles a esta forma de energía. Por ejemplo, los receptores de la piel que responden a la presión mecánica, mientras que los fotorreceptores de la luz pues responden a lo que es los cambios de luz. Cuando hablamos de receptores químicos, este tipo de receptores son aquellos que interactúan con sustancias químicas. Están ubicados, por ejemplo, en la nariz, la boca o otros órganos y son moléculas, o más bien detectan moléculas específicas para que desencadenan respuestas sensoriales. Como ejemplo de esto, pues podemos ver los detectores del gusto que se encuentran en la lengua, que detectan sabores como dulce, amargo, ácido, etc. Y bueno, los de la nariz que detectan diferentes tipos de olores. Entonces, ya hemos hablado de lo que son la fisiología sensorial subjetiva y objetiva, que es la sensación, que es la percepción. Y bueno, aquí hay un esquema donde pues se divide hasta dónde es la fisiología sensorial objetiva y a partir de dónde es la fisiología sensorial objetiva. Entonces, cuando hablamos de la objetiva, hablamos de lo que es directamente, bueno, en los recuadros se encuentran los fenómenos básicos de la fisiología sensorial y en la flecha se encuentra lo que corresponde al resultado del procesamiento de esa información. Con esto tenemos que cuando hay cambios en fenómenos ambientales, existe una interacción del órgano sensorial con estos cambios, se genera lo que son los estímulos sensoriales, los receptores que van de acuerdo con este estímulo pues son, valga la redundancia, estimulados, hay una actividad neuronal, se genera lo que sería un potencial o una señal eléctrica hacia lo que es el sistema nervioso central y de esta manera ocurre el procesado central. Esto es lo que ocurre de forma inconsciente. Ahora bien, cuando vamos a lo que es la fisiología sensorial subjetiva, entonces es cuando hablamos directamente de lo que es el proceso de sensación y la interpretación que se hace de ese estímulo que se recibió del entorno como tal y es lo que vamos también al proceso de percepción, o sea, cómo es interpretada esta señal que viene directamente al organismo. Entonces, si hablamos directamente de lo que es las dimensiones básicas del procesamiento sensorial, vamos a hablar directamente de que estas dimensiones se refieren a los diferentes tipos de sistemas sensoriales o del sistema sensorial como tal que permite a los seres vivos percibir y responder a los estímulos que se dan directamente del entorno. Entonces, teniendo en cuenta lo que es las diferencias indicadas en cuanto a los distintos tipos de percepción que he mencionado, podemos establecer las siguientes reglas con lo que es el proceso de las dimensiones sensoriales básicas. Entonces, cada sensación tiene su respuesta directamente en 4 dimensiones básicas, que son lo que es la espacialidad, la temporalidad, la modalidad y la intensidad. Entonces, podemos ir poco a poco viendo lo que es cada una de ellas. Cuando hablamos, por ejemplo, de espacialidad es cuando hablamos directamente de lo que es la localización espacial del estímulo, la temporalidad, la duración, la secuencia que se da y cómo se sincroniza directamente este estímulo, la modalidad, el tipo de energía que implica el estímulo que está generando lo que es la respuesta sensorial y la intensidad es la magnitud o fuerza con la que se da ese estímulo. Si hablamos, por ejemplo, de espacialidad y temporalidad, estas relacionan lo que es la sensación o la percepción con el mundo o con el propio medio interior. Y cuando hablamos de espacialidad hablamos directamente a la ubicación topográfica de esta sensación como tal. Y cuando hablamos directamente de lo que es la temporalidad, pues cuánto dura y qué es lo que produce este estímulo. Y cuando hablamos de modalidad, pues es el tipo de estímulo que está produciendo esta respuesta. Aquí tenemos un recuadro de los diferentes tipos de estímulos que pueden producir una sensación en el organismo, hablando directamente de los que son estímulos físicos y químicos, donde los tenemos diferenciados. Los químicos principalmente
hablamos de aquellos procesos de sensación o de variaciones internas que se dan dentro del organismo, como por ejemplo cambio de pH, cambio de oxígeno anterior, cambio de glucosa, y los físicos también incluyen esto, pero también encontramos pues otros estímulos que pueden venir del medio externo y que son procesados, interpretados y percibidos por el sistema como tal para ocasionar una respuesta. Entonces, diferentes células sensoriales responden a diferentes estímulos y ellas varían en gran medida según la sensibilidad, o sea, la capacidad de responder a este estímulo y la especificidad. Entonces, para esto existen unas estructuras receptoras que además producen una señal que es directamente amplificada y esta va directamente a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de los diferentes procesos que se dan dentro de los receptores sensoriales, podemos hablar de lo que es la especificidad, de la adaptación, de la traducción y la localización. Entonces, cuando hablamos de especificidad nos referimos a que cada tipo de receptor sensorial es específico para detectar un tipo de estímulo en particular. Cuando hablamos de traducción, pues es como esta señal química o mecánica es convertida en una señal directamente eléctrica dentro del sistema para que pueda ser procesada. Vamos a hablar también de adaptación, que es cuando los receptores pueden adaptarse a estos estímulos y que son estímulos pues obviamente constantes y reducen la sensibilidad con el tiempo. Y lo que se refiere a la localización son los receptores sensoriales, pues están distribuidos en diferentes partes del cuerpo y pueden interpretar estas señales de forma diferente. Entonces, cuando hablamos de lo que es el proceso de traducción sensorial, podemos hablar de que existen unas moléculas receptoras que se encuentran en las células sensoriales y estas, cuando son estimuladas, generan algo que se denomina potencial receptor, que no es más que una respuesta eléctrica inicial que da la célula sensorial como respuesta directamente para poder de alguna forma generar una despolarización dentro de la membrana celular que va a ocasionar o va a generar lo que es un potencial de acción. Y los potenciales de acción pues no son más que las señales eléctricas más intensas, más rápidas que se pueden propagar a lo largo de las células nerviosas dentro del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de lo que es la recepción como tal sensitiva, tenemos todos estos procesos y estos pasos, pues en este esquema están muchos más descritos. Entonces, hay un estímulo que viene, puede ser interno o externo. Esta energía del estímulo es interpretada directamente por los receptores que están ahí, o sea, es recibida por su tipo específico de receptor. Una vez el receptor estimulado con el estímulo adecuado, hay una traducción de esta señal sensitiva y dentro de este proceso de traducción pues existe una absorción de la información, una traducción per se de la información, una amplificación de la señal y una integración de esa señal para que pueda ser interpretada. Todo esto genera lo que es el potencial receptor y más allá de esto, pues este potencial receptor también es codificado o interpretado dentro del organismo para generar lo que es una respuesta al sistema nervioso central. Entonces, veamos aquí. Aquí en la siguiente lámina tenemos lo que son las clasificaciones de los receptores sensoriales basados en su estructura. Entonces vemos aquí que según su estructura se pueden clasificar en lo que son receptores primarios y receptores secundarios. Cuando hablamos de receptores primarios directamente nos referimos a aquellos que están formados o están directamente en lo que es en la terminación de la fibra sensorial. Sin embargo, aquellos que son receptores secundarios son aquellos que están formados por una célula especializada que se conecta directamente a través de una sinapsis con una fibra sensorial. Entonces, los primarios son la terminación nerviosa como tal, o sea, el receptor como tal, y los secundarios tienen como intermediario lo que son una célula especializada que es la que está en comunicación directamente con esta fibra central. Ahora, hablemos de lo que es la relación que hay entre ese potencial receptor y lo que sería el potencial de acción, que es lo que va a generar directamente la respuesta del sistema nervioso central como tal. Entonces, cuando hablamos de potencial receptor, nos referimos a lo que se conoce en general como un potencial local dentro de lo que es la fisiología interpretativa de las señales nerviosas y eléctricas. Entonces, dados como cambios, está dado como cambios transitorios del potencial de reposo de los tejidos excitables. Su característica principal es que los estímulos causales son subumbrales y que esto lo que quiere decir es que son insuficientes para generar un potencial de acción y generar una respuesta dentro del sistema. Entonces,
este potencial receptor como tal y su relación con el potencial de actor nos habla de lo que se llama un umbral de excitación. Quiere decir que tiene que llevar a una respuesta en específica para que se pueda generar un potencial de acción, es decir, para que se pueda generar una respuesta. Entonces, ¿cuál es la importancia de la frecuencia de la generación de estos potenciales que se dan dentro de la respuesta sensorial? Pues la frecuencia de los potenciales de acción es crucial para que se pueda dar la codificación de la intensidad del estímulo y además permite que el sistema nervioso central pueda interpretar la intensidad del estímulo a través de la frecuencia de los impulsos nerviosos. Entonces, continuamos aquí dentro del potencial receptor, vemos aquí otra gráfica. En la anterior se veía cómo se dan varios potenciales receptores y una vez que se llega al umbral es que se genera el potencial de acción. En esta gráfica vemos lo mismo. Entonces, un cambio eléctrico que ocurre en una célula sensorial, cuando es estimulada, este cambio puede ser dado, por ejemplo, por un estímulo externo. Entonces, el potencial local, en este caso el potencial receptor, es graduado y lo que significa que su magnitud puede variar dependiendo de la intensidad del estímulo. Y si el potencial receptor alcanza un nivel umbral suficiente, puede desencadenar lo que es un potencial de acción de la fibra nerviosa asociada. La amplitud máxima de los potenciales receptores es de 100 milivoltios. Y esto es lo que tiene que dar, o sea, quiere decir que la intensidad del estímulo pues tiene que ser grandísima. Aquí vemos como a partir de que el potencial receptor supera lo que es el umbral, se comienza a disparar sucesivos potenciales de acción dentro de lo que es la señal. Entonces, ahora veamos lo que se refiere a los potenciales de acción. Bueno, no son más que impulsos eléctricos que se generan en las neuronas cuando el potencial receptor supera el umbral necesario para generar esta respuesta como está. Una vez que alcanza el umbral, se producen potenciales de acción de manera que se genera todo o nada. Es decir, no hay grados intermedios. O se da el disparo de los diferentes potenciales de acción o no se da. La frecuencia de los potenciales de acción está relacionada con la magnitud del potencial receptor. Cuanto más alto es este potencial receptor por encima del umbral, pues mayor será la frecuencia de disparo de los potenciales de acción. Ahora veamos aquí un ejemplo de lo que sería el potencial receptor dentro de un receptor dentro de la piel, como por ejemplo el corpúsculo de Pacini. Entonces, los corpúsculos de Pacini no son más que unos receptores que se localizan en una parte profunda de la piel y que tienen como función pues percibir los cambios que se producen en la presión cuando se generan vibraciones. Cuando el estímulo es recibido en un área, se deforma y aumenta la apertura de los canales de sonido, ¿bien? Lo que va a generar una entrada de cargas positivas, va a generar una despolarización y hace que la fibra nerviosa se vuelva más positiva y esto es lo que genera un potencial que se propague a lo largo de la fibra. En el caso de los corpúsculos de Pacini, pues ellos son una fibra nerviosa envuelta, como se ve en la figura, envuelta directamente por lo que son estas estructuras y entonces tienen que ser presionados para que pueda llegar la señal directamente al sistema, a lo que es la fibra nerviosa como tal. Si sigo hablando de lo que es el proceso de codificación sensorial, una vez recibidos los estímulos como tal, se da en varias etapas. Entonces, el proceso de codificación sensorial es el proceso mediante el cual nuestro sistema nervioso transforma la energía del estímulo, es decir, cualquier estímulo que pueda recibir, en señales eléctricas dentro de nuestro cerebro. Y se puede dividir en dos etapas principales, que sería la traducción, que es la conversión inicial, y la transcripción, que es de potencial receptor a potencial de acción. Ahora bien, cuando hablamos directamente de lo que es la traducción, es el paso inicial en el que la energía de un estímulo, ya sea física o química, de donde venga la señal, se convierte en un cambio en un potencial de membrana del receptor. Este estímulo interactúa con proteínas específicas en la membrana del receptor, lo que provoca la apertura o cierre de canales iónicos, como lo expliqué en la parte anterior. Este flujo de iones genera un cambio en el potencial de membrana conocido como potencial receptor o potencial generador. ¿Qué sucesos son importantes dentro de lo que es el proceso de traducción? Bueno, que la magnitud del potencial receptor es proporcional a la intensidad del estímulo. Y además el potencial que se genera pues, es un potencial electrotónico, es decir, se propaga pasivamente a lo largo de la membrana, disminuyendo su amplitud con las distancias. Ahora,
Cuando hablamos directamente de lo que es el proceso de transcripción, en este proceso el potencial receptor se convierte en una serie de potenciales de acción, como lo mostré también en la gráfica anterior, que son señales eléctricas discretas y autopropagables. Si el potencial receptor alcanza un umbral determinado, entonces se desencadena lo que son el disparo de los potenciales de acción. Este potencial de acción se propaga a lo largo de la acción de la neurona sensorial hasta el sistema nervioso central. ¿Qué cosas son importantes dentro de este proceso de transcripción? Pues los potenciales de acción son eventos de todo o nada, es decir, tienen una amplitud fija y no varían en función de la intensidad del estímulo. Además, estos tienen autopropagación, es decir, se generan a lo largo de la acción sin disminuir directamente lo que es la amplitud de su señal. Aquí podemos hablar también de los parámetros de codificación que se generan dentro de lo que es este proceso. Entonces, estos parámetros que se dan dentro de la codificación de la señal sensorial que se recibe y que es recibida, interpretada y llega como un potencial receptor y se convierte directamente en un potencial de acción para generar una respuesta, tiene unos parámetros específicos. Entonces, estos parámetros incluyen lo que es el rango dinámico, la modalidad, la duración y la ubicación. Cuando hablamos de rango dinámico, nos referimos a lo que es el intervalo de intensidades de un receptor puede detectar. O sea, cuántas intensidades este receptor puede detectar en cuanto es estimulado. La modalidad, pues el tipo de estímulo que recibe este receptor. La duración del estímulo para que pueda ser codificada según la frecuencia de potenciales de acción que se den. Y la ubicación, que es la localización de este estímulo como tal y la activación de los diferentes receptores que se puede dar. Entonces, para que se dé directamente lo que es este mecanismo de activación, se puede dar a través de la activación de canales iónicos o también a través de la activación de receptores de señalización. Entonces, en el caso de los canales iónicos, dependiendo del tipo de receptor, se pueden abrir y generar corrientes despolarizantes dentro de la fibra. Y cuando hablamos de receptores de señalización, en este caso, hay diversas modalidades como moléculas odorantes, gustativas, entre otras, que interactúan con receptores conformados con moléculas asociadas a lo que es la proteína G. En este caso se dan estas cascadas de codificación dentro de señalizaciones celulares, dentro del proceso de percepción y dentro de lo que es el proceso de interpretación de las señales sensoriales que se dan dentro del sistema. Ahora bien, también es importante que de todos estos procesos de traducción sensorial, hay diferentes respuestas que se pueden generar según el potencial receptor dado y según el disparo de los potenciales de acción. Y esto nos habla un poco de los que son receptores fásicos y receptores tónicos, porque también estas señales, según lo constantes que sean, los receptores pueden sufrir algo que se llama proceso de adaptación al estímulo. Y según este proceso de adaptación, pues es interpretado este estímulo. Cuando hablamos de los tipos de receptores, podemos encontrar receptores fásicos y receptores tónicos. Cuando hablamos de los fásicos, estos producen un potencial de acción solo durante una parte de la estimulación, lo que es principalmente al inicio y al final del estímulo, y no transmite la información durante la duración del estímulo. A diferencia de los receptores tónicos, que continúan disparando constantemente los potenciales de acción a lo largo de toda la estimulación, transmitiendo la información sobre la duración del estímulo. Si los vemos acá más detallados, cada uno de ellos, las características de cada uno de ellos en cuanto a receptores fásicos y tónicos, los fásicos entonces son los que transmiten la señal al inicio y al final y son los que son denominados receptores de adaptación rápida. Ellos descargan al aplicar el estímulo, luego se silencian y vuelven a descargar lo que es la señal cuando cambia la intensidad del estímulo. Nos sirven para transmitir señal de manera continua al sistema nervioso central y ejemplos de estos tenemos los corpúsculos de Pacines de Maser y los receptores de Diana de los folículos pilosos. Cuando hablamos de los receptores tónicos, son los que se llaman receptores de adaptación lenta y aquellos son los que tienen una descarga máxima y con una descarga máxima al aplicar el estímulo, luego decrece progresivamente durante el estímulo. La transmisión es continua al sistema nervioso central y su función es mantener al sistema nervioso central, digamos que informado sobre lo que sucede en el medio interno y externo. Ejemplos de esto, por ejemplo, son el uso muscular o el aparato tendinoso de Golgi. Entonces, casi todos los sistemas sensoriales se enfrentan a un enorme rango de intensidades de estímulo y es aquí donde entra lo que se llama el proceso denominado adaptación dentro de la recepción sensorial.
Entonces, una explosión prolongada de un estímulo causa un cambio en la amplificación de los acontecimientos del receptor, alterando las características de codificación e intensidad del receptor. Y es lo que se denomina el proceso de adaptación. Los receptores fásicos alertan respecto a cambios de estímulos sensoriales y de ellos depende en parte la capacidad para dejar de poner atención a los estímulos constantes. Esta capacidad se llama adaptación sensorial. Por ejemplo, el olor y el tacto y la temperatura se adaptan con rapidez a lo que es y presentan un proceso de adaptación rápido. En contraste, como por ejemplo las sensaciones del dolor, que son sensaciones que van relacionadas con lo que es un proceso lento de adaptación. Ahora, hablemos un poco de lo que es la adaptación sensorial y el potencial generador. Entonces, el potencial generador es una fuerza electroquímica, la cual establece un flujo de iones. En este caso, este potencial generador, como ya lo habíamos dicho, debe alcanzar un umbral específico para que pueda dar seguimiento a lo que es un potencial de acción. Las corrientes de este potencial generador se propagan a través de la fibra nerviosa y activan canales tanto sodio como potasio voltaje dependientes para generar lo que es el proceso de despolarización o hiperpolarización de la membrana, generando de esta manera una respuesta eléctrica. Luego de la repolarización, en el periodo refractario, dentro de este proceso de estimulación, los canales pasan a su configuración inactiva o cerrado, pero si el potencial transmembrana supera el umbral de activación, se dispara lo que es el potencial de acción. Dicho ciclo se repetirá, pero con un intervalo creciente entre lo que es el potencial de acción, motivado a que la fuerza electroquímica puede ir disminuyendo dentro de estas señales eléctricas, y esto es lo que se define como tal un proceso de adaptación sensorial. Continúo acá. Veamos ahora, por ejemplo, lo que serían los mecanismos de adaptación en algunos receptores. En este caso, vemos al lado izquierdo lo que es el proceso de adaptación lenta y al lado derecho lo que es el proceso de adaptación rápida, refiriéndonos también a los que son receptores tónicos y fásicos. Podemos ver cómo la señal en cada uno de ellos es continua o es dispersa durante lo que es el proceso de adaptación. Y del lado izquierdo de la pantalla también mostrar una gráfica donde está la relación entre lo que es la intensidad del estímulo y el potencial receptor. Están relacionadas entre ellas, pues la intensidad del estímulo va a depender de la fuerza con la que se dé este potencial receptor para generar una respuesta más profunda dentro del sistema nervioso central. Ahora bien, vamos como ejemplo otra vez el corpúsculo de Pacini, hablando de mecanorreceptores de adaptación rápida. Aquí tenemos un corpúsculo de Pacini donde se ve exactamente la fibra interna cubierta por la estructura del corpúsculo, y en este caso podemos hablar directamente de lo que es la mecanorrecepción y el proceso de adaptación rápida, cómo fluye esta adaptación dentro de este proceso. En el caso del corpúsculo de Pacini, ya lo dije, es un mecanorreceptor de adaptación rápida que está localizado en la piel. Este consta de unas lamilillas que se ven alrededor de tejido conjuntivo, que están llenas de líquido y dispuestas de manera concéntrica, que forman lo que es la cápsula al lado del terminal nervioso del corpúsculo. Entonces, aquí al principio vemos en la parte A lo que es la cápsula del corpúsculo de Pacini se deforma con una presión constante. Es decir, el receptor responde con uno o dos potenciales de acción al principio y al final de un estímulo de presión, pero se mantiene silencioso cuando el estímulo conserva su intensidad de forma constante. Cuando el estímulo afecta en primer lugar a la piel, la cápsula se deforma y comprime lo que es el terminal nervioso. La pulsación de presión dentro de este corpúsculo pues activa lo que son los canales sensibles a estiramiento, o sea, mecanorreceptores, en el terminal nervioso, y produce la respuesta al inicio del estímulo. Durante la presión constante de este corpúsculo, la cápsula cambia de forma y reduce la tensión sobre la membrana del nervio. Estas láminas externas de la cápsula están comprimidas, absorben la carga estética e impiden que la deformación se transmita del núcleo interno a la cápsula del terminal nervioso. Cuando se elimina la presión, la cápsula recupera su forma inicial y el movimiento tisular resultante estimula de nuevo el terminal nervioso, lo que produce una respuesta, es decir, el apagado del receptor como tal.
En la parte B podemos ver que los corpúsculos de Pacini son sensibles a la vibración también. Los movimientos que son rápidos son transmitidos a través de las láminas hasta el terminal nervioso que está envuelto por estas láminas y generan un potencial de receptor y un potencial de acción en cada evento vibratorio que se dé dentro del sistema.